La palabra, cuando encontramos de este mensaje que dice Dios poderoso y gigante, nos ubicamos en el libro de Jeremías. Y todos sabemos que Jeremías fue un profeta, mejor dicho, un profeta de Dios. Y estas fueron palabras que salieron de la boca de Jeremías, ¿sí? Diciendo que Jesús, que el Señor, que Dios era está conmigo, ese como un poderoso gigante. Y miren qué término tan hermoso que dice la palabra, está conmigo. ¿Cuánto creen que Dios, ese poderoso gigante, está con ustedes? Y cuando dice está, no está diciendo a un futuro, está hablando de un presente. Y miren qué presente glorioso tenemos cuando nosotros podemos reconocer y le damos el permiso a Dios que Él sea Dios en nuestras vidas. Y Él se muestra como ese poderoso gigante. Para que nosotros nos vayamos a ubicar para lo que después va a ser el mensaje, voy a dar una reseña sobre lo que era Jeremías, y como dijimos, era un profeta, y este profeta se encontraba haciendo su servicio, su oficio, en el reino de Judá. Nosotros sabemos que el pueblo hebreo, la nación judía, se encontraba dividida en dos partes. Dijimos el otro día, con el culto anterior, que la parte sur se encontraban dos tribus, que era la de Judá y la de Benjamín, y cuya capital de Judá era Jerusalén. Él se movía en esta parte, en el reino de Judá, que tenía por sí un rey. Entonces vemos que Jeremías dice que se encontraba en Judá y era el profeta de ese lugar. Pero resulta ser que como los profetas de Dios en aquellos tiempos, por ahí no eran muy bien aceptados, porque sabían que siempre traían de parte de Dios una advertencia, ¿sí? Para que ellos pudiesen cambiar en su forma de pensar y se arrepintieran. Precisamente Jeremías, estando profetizando en ese lugar, tuvo que convivir o presenciar momentos muy críticos del reino de Judá. Dice que había una crisis profunda en lo que era la cuestión social, política y religiosa. ¿Y por qué digo religiosa? ¿Sí? Porque el pueblo de Dios había entrado en desobediencia. Jesús, es el Señor o Dios, sabemos que es un Dios tripártito, cuando lo sacó de Egipto le dio una recomendación, incluso pasando por el desierto, que le había dicho que no se unieran a yugos desiguales con los pueblos paganos, para que estos sí no contaminasen su costumbre, ¿sí? Y se apartasen de la fe. Entonces vemos que en ese aspecto, en ese orden, se encontraba el profeta Jeremías. Estando en Judá, dice que es la continuación del reino de David con su descendencia, y él estaba ahí, y que tuvo que pagar las consecuencias, ¿sí? Que pagó el pueblo de Israel. Él fue llevado también a, no digo esclavitud, sino digo que fue llevado, como siempre decimos, en cautiverio, que no es lo mismo, ¿cierto? Entonces tuvo que padecer todas estas cosas, él tuvo que vivirlas. Ahora, voy a dar y voy a incrementar un poco más para que tengamos idea de lo que el profeta Jeremías era. Tuvo un ministerio de 41 años, dice, según los estudios que se han hecho por medio de la palabra, de los cuales 18 años pasó siendo un profeta, por así decirlo, en su máximo esplendor. Ya vamos a dar unas características de lo que era un profeta en aquellas épocas y lo que es hoy en día. Pero cuando él estaba con este rey Josías, dice que caminó con este rey 18 años. Y en ese periodo dice que este rey fue un rey que agradó a Dios, porque trató de imponer un orden en todos los aspectos de su reinado, no solo en el social, obviamente el cultural, sino también en el aspecto religioso. ¿Y por qué decimos en el aspecto religioso? Porque una de las costumbres que le había quedado a este pueblo era de que se habían unido y habían desobedecido a Dios con pueblos paganos. Entonces ellos habían levantado altares en lugares altos,
Sabemos lo que es levantar altares en lugares altos. Son lugares de idolatría, de hechicería, de brujería, de satanismo, de santerismo, de vudú, ¿sí? De macumba, de magia, de todos los colores que querramos y le seguimos al listado. Porque eran pueblos paganos. Ahora nosotros como pueblo también a veces puede haber algunos que se unen yugos desiguales. No digo en lo físico, pero en lo espiritual. Declaramos alabanza y adoración a un Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero dejamos de alabarlo y caemos y levantamos altares a dioses falsos. Entonces Dios vio la desobediencia sobre su pueblo y esto trajo consecuencias. Y precisamente este profeta vivió esa etapa de desobediencia. Lo vivió en carne propia de idolatría. Cayó en cautiverio junto con todo ese pueblo. Vio cómo fue devastado el reinado de Judá. Pero bueno, hoy en día, como dije, nosotros cuando hablamos del profeta, vemos que son personas carismáticas, porque ustedes vieron que hoy en día cuando hacen grandes eventos evangélicos y presentan al profeta, tal profeta, y hacen un cartel enorme con la cara, ¿sí? De un profeta y allá abajo dice el profeta de Jesucristo, o ponen chiquitito a Jesucristo. Hoy en día parece ser que los profetas son más grandes que Dios. Y por eso digo que son personas consideradas que son carismáticas, que tienen una ancha base, ¿sí? o que tienen esa base de popularidad como digo, con grandes carteleros. Pero aquellos hombres, en esos tiempos, eran usados como profetas y eran personas que daban la cara, como decimos, al viento, porque remaban contra corriente. ¿Y por qué era eso? Y porque precisamente estos profetas traían palabras al pueblo de Dios como advertencia y eran contrapuestos con los mensajes que daban en esos tiempos los ancianos, ¿sí? Del pueblo, o políticos, autoridades políticas, o que aquellos traían mensajes religiosos por parte de los sacerdotes. Entonces había una contienda, ¿sí? Del mensaje, pero siempre resultó que a la hora de escuchar el mensaje no obedecían el mensaje que venía de parte de Dios. Y eso quizás en la actualidad también le pasa a los ungidos de Dios. Traemos doctrinas que vienen de parte de Dios, pero a veces es mejor escuchar las doctrinas que a veces creamos o edificamos nuestro ser, cada uno de nosotros. Buscamos doctrinas que no son convenientes como en aquella época. En Jeremías 18:18 dice, si lo tienen por ahí, cierran, dice, maquinemos contra Jeremías. Maquinemos contra Jeremías porque no faltará ley a los sacerdotes. No le faltará consejo al sabio, no le faltará palabra al profeta. Mirámoslos, dice Jeremías, y no escuchemos su palabra. Por ahí lo tienen, no sé qué dice en su versión. Ellos dijeron, vengan, tomemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ataquémoslo, mirámoslo de palabra. O sea, vamos a hablar mal de él, porque el mensaje que él trae no nos conviene. Y a veces los ungidos de Dios traemos mensajes, y como no te conviene, hablemos mal del ungido de Dios. ¿Y saben qué pasa? Entramos en una etapa de desobediencia. Y cuando entramos en la etapa de desobediencia, te pueden pasar dos cosas que te llevan al cautiverio. O has sido libertado, iglesia. Pero lamentablemente, cuando entramos en desobediencia, estás en cautiverio, le das legalidad al enemigo. Una cosa es prisionero y la otra es que es el cautivo. Nada que ver. Entonces a veces le estamos dando legalidad al enemigo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Vamos a herirlo a los pastores, a los que están encargados de mensajes, a los que están encargados de hacer esto, a los que están encargados de los líderes, encargados de los diáconos, encargados a la iglesia. A veces es más fácil cuestionarlo que obedecer, como en este caso.
Y en ese aspecto se encontraba, en esa situación se encontraba Jeremías. Una situación incómoda, porque Dios lo mandaba a traerle un mensaje al pueblo de Dios, que resulta ser que los líderes del pueblo y los líderes, y no eran discursos, no eran mensajes que eran populares, sino era todo lo contrario, se contradecía con lo que los líderes ancianos del pueblo, los líderes ancianos de la iglesia, proponían también su propio discurso. Y eso a él le ocasionaba grandes problemas. Y eso llegó a un momento en su vida que quiso dejar todo, quiso renunciar. Porque Jeremías, cuando ustedes conocen de la historia, van a ver que fue uno de los profetas más perseguidos, más lastimados. No solo lastimado físicamente, verbalmente. Esto le trajo consecuencias al punto que el mismo pueblo de Dios se burlaban de ellos. ¿Cuántos ministros a veces se burlan de ellos? ¿Cuántas veces nos burlamos de ministros, incluso? Y eso a Dios no le agrada, iglesia. Ahora, Jeremías nos deja una enseñanza hermosa, porque a pesar que él fue atacado, y muchas veces a lo largo de su vida o a lo largo de su ministerio, quiso despojarse de todas las cosas que venían de Dios. Hasta acá llegué, no quiero más. Cuando nosotros agarramos el versículo del capítulo 19, vamos a ver de qué manera él es maltratado. ¿Por qué? En el capítulo 19 de Jeremías, Dios le manda y le dice al profeta: ve y compra una vasija, pero de gran costo, que valga mucho, que te cueste lo que cueste, como él dicho. Y fue y compró una vasija muy costosa. Ahora dice: ve y preséntate. Cuando usted en su casa lean todo el capítulo 19, se van a dar cuenta de lo que estoy narrando. Y que ahí se mencionan palabras duras. A veces cuando nosotros predicamos, parece que lo que estamos sentados allá, ay, pastor, me está dando con un paso. Son palabras duras. La verdad, ¿sabrá lo que estoy haciendo yo? ¿Sabrá de mi pecado? No, el pastor no sabe nada. ¿Usted piensa que cuando yo traje este mensaje y esto no me habló a mí primero? ¿Usted piensa que yo a mi pastora que no le cuestionaba cosas? ¿Y usted se piensa que yo no he sido probado de la misma forma? Ahora queda una enseñanza para mi vida. Y esa enseñanza es la que yo quiero compartir para ustedes hoy. Y acá le dice: ve, enfréntate a los ancianos políticos, a los ancianos gobernadores, a los ancianos sacerdotales. Preséntate con la vasija y dile todas estas cosas que yo te he dicho. La verdad duele, hermano. La verdad incomoda. Y eso es lo que le pasó precisamente a estos personajes. Cuando Jeremías va y le presenta con una vasija, y después de hablar tantas palabras que Dios le había puesto en su boca, y que él declaró, dice que Dios le dio la orden de agarrar la vasija y ¡pum!, se rompió. ¿Y qué le dijo? Así será destruida el reino de Judá por su desobediencia. Y no hay forma de reconstruirlo. Y pasaron después de Josías su hijo, y pasaron 2 o 3 más reyes, hasta que terminaron en Babilonia como cautiverio. Y así fue la vida de Jeremías. Y en ese entorno religioso y político, social, a bancarse todas las injusticias sociales. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él fue puesto en un lugar donde las personas eran avergonzadas. Era un cepo, y ustedes saben lo que es un cepo: en una madera contra la cabeza y la mano. Quizá la posición no sea incómoda. Parece que la palabra que a él lo dejaron por un día. ¿Por qué lo dejaron por un día? Porque como en el capítulo 18 decía, vamos a maquinar. Hicieron, dice, pensaron cosas incorrectas para castigarlo. Porque de cierta forma se habían cansado que cada vez que Jeremías venía, usted imagínese, hubo un profeta con una capa para identificarse y ya viene el profeta. Ahora dirán, ahí viene el ungido de Dios, hoy nos da por un palo. Hoy sábado tenemos que escuchar a los pastores cómo nos pegan.
Y eso es lo que pensaron, vamos a maquinar cosas, vamos a empezar a hablar cosas, vamos a difamarlo, vamos a dejar mal parado. Lo pusieron en un cepo. Dice que él venía para traer un mensaje de arrepentimiento, para volverse a Dios, y lo que hicieron los ancianos religiosos es ponerlo en un cepo. Era un lugar donde a vos te avergonzaba. ¿Saben que al ungido de Dios muchas veces nos ponen en un cepo espiritual? Porque también somos avergonzados. A él le escupían, iban, le pegaban cachetadas. Imagínate, si no tenés las manos acá y tenés la cabecita ahí, las comuníferas, te pegaban, te salivaban. Las barbaridades que te habrán dicho. Dice que a él lo pusieron mirando al frente del templo. Entonces, imagínense, todo lo que pasaba era que sabían que él estaba castigado porque él había hecho algo malo. Y él no había hecho nada malo. Entonces en el versículo 20, por favor, capítulo 20, versículo 2. Miren lo que es allí, que empecé a hablar. Ya va media hora, mío, ¿no? Iba a tener que cambiar el mensaje, terminaba con esto entonces. Bueno, miren, dice Jeremías pasó en el mando que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta del camino junto a la casa del Señor. Ahí está. Pasú era el jefe sacerdote que estaba a cargo de la casa de Dios. Entonces cuando él vino le dio todo ese mensaje de que lo que tiene que hacer el pueblo de Israel de arrepentirse y todo lo que iba a suceder, dice que no le gustó mucho el mensaje que trajo el ungido de Dios. Le pareció que le era incómodo, que no le era productivo para su posición y lo mandó a poner en ese cepo. ¿Sí? En el cepo. Pero después vamos, por favor, me pone el versículo 8 y ya vamos a arrancar. Pero qué lindo que es, ¿no? Esto es la palabra de Dios y vamos a entender, porque si yo no le doy contexto, ustedes no me van a entender a dónde yo después voy. Dice, cada vez que habló, bueno, lo voy a poner en mi versión, ustedes que lo hagan, porque Reina Valera dice otra cosa. Ustedes que tienen Reina Valera lo leen y el que quiere leerlo ahí, no lo tengo. No lo tengo. Tengo la Biblia. Bueno, tengo otro apunte. Bueno, cada vez que habló, cada vez que él profetizaba, era para gritar violencia, y bueno, en la traducción Reina Valera ahí no tiene que, aparte de violencia, dice. Primero porque me lo leí. Bueno, este lo Es para evitar la fatiga. Bueno. Ahora pasa esto. Me veo como un viejito que tengo que levantar el anteojo y eso es lo que tengo que. Porque cuántas veces habló, doy voces, gritó, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para enfrentar y escarnio cada día. Bueno, ténganlo cierto, yo la tengo allá abajo de la Biblia, pero quería agilizar. Entonces, no solo que él predicaba la palabra de Dios, y él entendía cómo puede ser que yo lo único que esté predicando de parte de Dios es violencia, destrucción. Y usted imagínese en un día completo. Yo creo que habrá tenido tiempo para reflexionar lo que era de su vida. Cómo yo, siendo un ungido de Dios, lo único que predicar la palabra de Dios me trae violencia y destrucción, me desanima, porque me está trayendo problemas, y problemas graves, porque la gente se burla. ¿Cuántas veces estamos predicando y a veces creemos que la gente se burla de nosotros? Porque no conocen el amor de Dios. Y dice en el versículo después, en el 9, a ver, si digo no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. Se cansó que le mí. Y yo déjeme que este siervo, este servidor muchas veces dijo lo mismo. Me cansé de ese pastor encargado. Le digo, soy sincero. Muchas veces he pensado hasta de renunciar, porque me cansé. Ahora digo, y voy a renunciar, Señor. No, ¿para qué tanta presión? ¿Para qué tanta presión? Que le agarre otro, chao.
Ahora, como a Jeremías me dejó esta lección de vida, yo también esto ya lo aprendí hace tiempo. Y hoy hay una lección que nos deja no solo a este servidor, a lo que pasa acá, sino a toda la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha desistido de dejar las cosas de Dios? Porque cuando está en el camino de Dios, cuando más hace, parece que más problemas tiene. Lo critican, lo vituperan, lo injurian, le dicen de todo. Le dicen de todo. Ahora, Jeremías dice, por más que quiera el Señor no hablar más en tu nombre, hay algo en mí. Hay un fuego en mi corazón. Dice, hay un fuego, ¿sí?, que enciende mi corazón. No sé si esta versión es así. Entonces la palabra se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta el hueso. También dice eso, pero no, la otra versión dice que enciende mi corazón y cala hasta mi hueso. Es como, hermano, lo que yo he experimentado a lo largo de que uno está a cargo de la iglesia, es que por más que uno quiera renunciar, hay algo que te dice no puedes. Seguir adelante. Y sabes que hay algo que te renueva la fuerza. Y en cada decisión que uno toma con ese pensamiento negativo, es como que uno va escalando una escalera espiritual, vamos creciendo. Te enseña a tener dominio propio, a tener mansedumbre, a esperar el tiempo de Dios. ¿Sabe cuántas verdades quisiera decir yo? Porque no es el tiempo. Y no es que en la iglesia el problema soy yo el problema. ¿Se dan cuenta? No me vean a mí como problemas en su vida. La cambiamos la bocha, ¿no? ¿Se dan cuenta? El problema no son ustedes de iglesia, el problema soy yo. Pero ¿sabe qué? Estoy convencido de algo. Y es triste porque sigue diciendo el versículo en el 10, creo, escucho a muchos decir con sarno, sarcástico, ¿sí? Eso que lo abrazaban a Jeremías, cuando se daban vuelta estaban con el cuchillito para la espalda. De esa forma, él dice en el 10, hay terror por todas partes. Hasta agrega, denúncienlo. Vamos a denunciarlo. Es lo que hicieron, ¿se acuerdan del 18-18? Maquinaron, ¿sí?, para denunciarlo. Y una vez que ellos lo denunciaban, lo metían preso, le privaban de libertad. ¿A quién? A Jeremías. Muchas veces te quieren privar de esta libertad porque se conocerá la verdad te hará libre. Y muchas veces te quieren privar de esta libertad, trayéndote opresión, metiéndote en prisión espiritual. Y lo doloroso es que dice, pero muchos de los que están haciendo esto son mis amigos. ¿Vieron que hay un dicho? Dice, el versículo 10 dice, mejores amigos esperan que yo tropiece. Hay muchas personas que quizás esperan que los profetas tropiecen, que los pastores tropiecen. Quizás lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. A un ungido de Dios quieren verlo caído. Ahora, qué hermosa la palabra, porque a mí me trae consuelo saber que las promesas de Dios no son para mal, sino son para bien. Póngame el versículo 11, por favor. ¿Sí? Pero el Señor está conmigo como un guerrero, esa es la traducción, ¿sí? Como un poderoso gigante, dice la Reina Valera. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra y jamás será olvidada. Qué hermosa promesa. Pero no porque yo me pongo en el rol de vengador. Es que yo sé que Dios está conmigo. Y como le dije, el problema no es la iglesia, soy yo. Porque soy yo el que tengo que vencer esos gigantes. Ahora, hay un gigante dentro de mí y dentro de ti. Pero tiene que despertarse. Dios puso un potencial en nosotros.
Ahora, si nosotros no despertamos a ese poderoso gigante, vamos a seguir haciendo cosas que no nos corresponden. Y tampoco le damos el permiso, la autoridad, la legalidad a Dios, que sea Dios en nuestras vidas. Pero qué hermoso dice, a pesar de todo lo que leímos anteriormente, todas las cosas que le pasaron, Él quiso desistir de su vida de hacer, de declarar palabra del Señor. A pesar de todas las cosas que hicieron, ese complot para avergonzarlo, para humillarlo, para hacerlo sentir de que quizás en ese lugar él no le correspondía, porque paralelamente a su mensaje, a su doctrina, otros paralelamente hacían sus propias doctrinas. ¿Me van entendiendo? Entonces, pero el Señor está conmigo como un guerrero, como el poderoso gigante. Y esa es la clave. Dios tiene que estar en ti. ¿Sí? Dios está conmigo. ¿Puedes decirle que está al lado, Dios está contigo? Dios está contigo. Amén. Gloria a Dios. Dice, y están conmigo. Y eso que me perseguían, eso que quizás hablaban mal de mí, eso que quizás hicieron sus propias doctrinas, sus propios mensajes, dice, caerán, no podrán prevalecer. ¿Se dan cuenta? Eso está, porque yo estoy con Dios. Los ungidos, digo, ustedes también han sido ungidos, ¿no? Amén. El Dios que yo tengo no es el mismo que ustedes. Amén. Claro que sí. Ahora, ¿Dios le dio poder, le dio autoridad? Claro que sí. Claro que sí. Entonces tenemos que entender que eso que nos quieren hacer mal no van a prevalecer, sino que caerán. Me van a perseguir para hacerme daño, pero a mitad de camino se caerán. No van a prevalecer. No se van a salir con la suya, ¿eh? No se van a salir con la suya. ¿Por qué? Porque fracasarán y quedarán avergonzados. Díganme cuántos se nos ríen en la calle. Ayer tuvimos una reunión de varones y a un varón le dijeron, no vaya, son todos locos. Dicen que yo y tú estábamos locos, ¿se acuerdan? Había un personaje. Le vamos a demostrar que no estamos locos. No estamos. El chofer, no con el chavo, no sé con quién es. No estamos locos, pero estamos locos de amor por Cristo. Dice, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra y jamás será olvidada. Serán avergonzados eternamente. El que se mete con un ungido de Dios, tenga cuidado. Tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay un poderoso gigante que te defiende. Bueno, miren, para comenzar, ya. Bueno, total, después de esta escena, ¿a dónde se van a ir? Se tienen que quedar acá, tienen que comer, se van a tener que quedar escuchando el canto. No, acá el Zulema, si vos aguantaste a las dos, Zulema, no hay problema. Le damos, ¿cierto? No tiene problema, eso no tengo que ir a ningún lado. Ella, hay veces que salimos por ahí hasta las 4, no sé. Bueno, entonces, vamos a comenzar. La palabra habla de gigantes. Y cuando nosotros pensamos en gigantes, lo primero que pensamos o meditamos son de los problemas que nosotros tenemos. ¿Sí? En la medida que nosotros vayamos pensando en estos gigantes y tengamos en nuestra mente esos problemas se van a seguir haciendo gigantes. En la palabra, en la Biblia, encontramos sí, que la palabra gigante es muy común, se menciona muchas veces, y los cristianos asociamos gigante con problemas, con adversidades, con situaciones. Acá la palabra dice que el Señor es el poderoso gigante y está contigo y está conmigo, porque Él está en ti y para ti, Él está en mí y para mí. Quiere decir que en mí hay un gigante y que es poderoso. Y que es más gigante que los gigantes. Quiere decir que Él es más gigante y más poderoso que el problema que vos podés tener. Es más poderoso y más gigante que la situación que vos podés estar pasando. Y es más poderoso, ¿sí? Y gigante que toda adversidad
que estés en este día transcurriendo. Entonces vemos que la palabra de hoy, el mensaje es hermoso cuando nosotros entendemos de que tenemos un Dios que se nos muestra como poderoso y que está por encima de nuestros problemas. Miren, la Biblia, como le dije, menciona un montón de veces de gigantes. Y hablamos de gigantes y hablamos de una persona de gran contextura, una persona fuerte, una persona de poder. Ahora lo importante es que nosotros tenemos aún uno que es más grande que esos gigantes. Amén. Y que se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Caleb, Josué nos muestran en la palabra de que ellos tuvieron que enfrentarse a gigantes. Porque cuando Dios les promete esa tierra heredada, cuando ellos hacen, ahora como estamos un poco de consuavizar, cuando hacen la cartografía, porque ahí no estamos estudiando eso, hacen la cartografía del lugar, ellos observan que había gigantes en esos lugares. Y eran gigantes físicos, pero ellos, como eran dos espirituales y los otros 10 eran naturales, observaron ese lugar espiritualmente. ¿Por qué? Porque sabían lo que dijo Jeremías en el capítulo 20, versículo 11. Que Dios está conmigo como un poderoso gigante. Y si ellos saben que van con Dios, si usted está con Dios con 40 años y usted camina con Dios, caminar es literal porque Dios está en usted, y sabe que ese Dios, cuando usted tuvo un problema económico, Él fue su proveedor. Cuando tuvo un problema de enfermedad, Él le trajo salud. Cuando tuvo un problema matrimonial, Él fue el que reconcilió el matrimonio. Cuando tuvo una diferencia con su hijo, Él pudo tener una buena relación y volver a restablecer, restaurar esa unidad familiar. Cuando usted siempre Dios estuvo. Si usted durante 40 años ha podido conocer que Dios está con usted, ¿qué gigante le puede tener miedo? Claro que no. Entonces Caleb y Josué sabían y conocían, porque había estado 40 años y Dios siempre dice que iba de noche como una columna de fuego y de día como una nube. Todo lo que Dios le iba marcando que eran pueblo a conquistar, lo conquistaba. Pero siempre cuando Dios estuvo presente en su vida. Entonces quiere decir que cada vez que nosotros tenemos que tener una situación así, busquemos de Dios, vamos a saber que ese poderoso gigante nos va a ayudar a resolver estos problemas. David mismo tuvo que pelear, recuerden, con un famoso gigante llamado Goliat. Los 30 generales que él tuvo, su escudero, tuvieron que enfrentar a lo largo de todos los días, ¿sí?, con gigantes para poder llegar a conquistar esa tierra heredada. Entonces vemos que la palabra gigante es muy común, ¿sí? Entonces vamos a estar observando, ¿sí?, como dice la palabra, que estos gigantes estaban en un lugar físico, pero también en lo espiritual nos suceden muchas veces estas cosas. Un problema puede ser un gigante en tu vida, una circunstancia puede ser un gigante en tu vida, una adversidad, un problema en el matrimonio, en la familia, con tus hijos, puede ser un gigante. Ahora, si la palabra dice que Dios es poderoso y gigante y que ante un gigante Él estará conmigo, ¿por qué muchas veces pasamos por situaciones que tenemos que sufrir? ¿Por qué las cosas a veces no nos salen bien? ¿Por qué cuando emprendemos cosas y empezamos a construir algo se terminan destruyendo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y los por qué que no nos faltan en la vida del cristiano. Y bueno, yo le puedo dar una respuesta de por qué a veces los gigantes prevalecen en nuestras vidas. Y prevalecen porque ese gigante está dormido. Usted tiene, como dice, Dios está conmigo como poderoso gigante. Está conmigo. ¿Dónde está Dios en su vida? Está en su corazón. El reino de Dios se ha establecido en usted. El cielo está en usted. Ahora, si nosotros tenemos a aquel que es el poderoso gigante durmiendo una siesta, cuando tengamos un problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a operar Él para que nosotros podamos resolver ese problema? No, lo vamos a hacer con nuestra fuerza. ¿Y por qué? Porque no le damos lugar a Dios de ser Dios en nuestras vidas. No, es que yo tengo mucho conocimiento, la sabiduría que tengo yo, lo virtuoso que soy yo.
Y el yo, y el yo, y el yo. Y el yo significa orgullo. Y cuando somos orgullosos, somos aquellas personas que todo tiene que girar a nuestro alrededor. Y decimos, ¿para qué Dios? Yo no necesito a Dios. Un cristiano no puede decir, yo no necesito a Dios. Me basta con lo que yo sé, mi sabiduría. Si yo todo lo que tengo, también todo lo que tengo lo logré a base de fuerza. Pero porque Dios me dio la fuerza. Todo lo que yo tengo no es mío, me lo presta Dios. Me prestó una esposa hermosa. Me dio una familia hermosa, hijos hermosos, un pueblo hermoso. Aunque tengo los dientes puestos y los veo bien. Tan hermosos. Entonces, no pase por mí. Entonces yo tengo que despertar ese poderoso gigante que está en mí. Ahora voy a dar 3 principios, y medio rápido, no sé cómo lo voy a recomodar, para que nosotros podamos vencer o despertar ese poderoso gigante que está en nuestra vida. Lo invito a que vayamos a Números 13, versículo 30. La verdad que se me fue la hora. 13:33, vamos a empezar primero. Amén. Vamos a tener misericordia porque escucho todavía las hojitas de vuelta. Amén, amén, amén. Bueno. La palabra dice así, en Reina Valera, número 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Miren, el versículo dice que el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra heredada, sabemos que Moisés mandó a espías y que vinieron con un reporte, con un informe para preparar una estrategia de guerra para entrar y tomar en posesión de esa tierra prometida. Ahora, dijimos que Dios trajo un reporte negativo y 2 positivos. Los Dios que trajeron un reporte negativo, que dijeron, nos vemos como langosta. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un pensamiento de langosta, vamos a vivir con langosta, como langosta. Ahora, nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Ese es el primer principio que tenemos que tener. ¿Sí? Los otros no vieron langosta, vieron gigante, claro que vieron gigante. Pero lo vieron espiritualmente sabiendo que el que estaba con ellos era un poderoso gigante, que ellos ya estaban vencidos, que si Dios te da algo en tu vida, tenés que creerlo. Y recuerden que la primera tierra, la tierra prometida, es usted mismo. Y aquí también hay gigantes dentro de nosotros, a los cuales nosotros tenemos que conquistar. Pero sepan que lo vamos a conquistar por medio de la palabra, lo vamos a conquistar por medio de la promesa de Dios. Pero el que es poderoso y gigante para vencer estos enemigos es Dios. Nunca lo quiere hacer con su fuerza. Si yo te preguntase cuáles son tus enemigos que tienes que hoy que vencer, ¿cuáles son tus enemigos que tienes que vencer? Dios te dio la tierra prometida. Primero empezar por vos mismo. ¿Qué es lo que te está llevando a verte como langosta? Dice que estos 10 trajeron un reporte negativo que ellos se veían como langosta. Entonces dice que no solo ellos se veían como langosta, sino que el versículo dice que hasta los mismos gigantes lo veíamos como langosta. En la medida que nosotros tengamos una mente de langosta, una mente pequeña, no vamos a poder lograr alcanzar nada en nuestra vida. Porque para lograr nuestros sueños, para lograr nuestras metas, vamos a tener que vencer, vamos a tener que conquistar. Pero para lograr todo eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No tiene que ser una mente de langosta, tiene que ser una mente gigante. Tiene que haber una transformación en mi forma de pensar.
En la medida que yo no transforme mi forma de pensar, no voy a lograr nada. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos se veían pequeñitos. Ahora, usted piensa que Dios, si los llevó a una tierra heredada donde había gigantes, problemas, situaciones, circunstancias, adversidades, fracaso, pobreza, problemas. Usted cuando dice situaciones, circunstancias, abra un paréntesis y escriba todos cuáles son sus problemas. Si usted tiene una mente todavía de langosta pequeña, nunca va a ser vencedor. Porque no ha entendido que el que está conmigo, el Señor Jesús, el Espíritu Santo que Él sobre mí, es todopoderoso. Como dice, poderoso y gigante. Y eso. Entonces, miren, muchas veces podemos ver a una persona, ¿sí?, que tiene características de gigante, pero piensa como una langosta y va a vivir como una langosta. ¿Me van a entender? Muchas veces podemos observar a una langosta, ¿sí?, pero tiene una mentalidad de gigante. ¿Cómo creen que va a vivir? Como gigante. Nosotros somos lo que nosotros creemos que somos. De lo que tú piensas, así será tu vida. 4:23 de Proverbios. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. En otras versiones, de lo que tú pienses de tu vida, es eso lo que tú vas a vivir. ¿Cómo querés vivir? ¿Como una langosta o querés vivir como un gigante? Yo quiero vivir como un gigante. Porque la palabra dice que si Dios está en mí y para mí, quiere decir que Él está a mi favor. Él es el que ha vencido al mundo y quién contra mí. Amén. El mensaje era el que quería dar, pero me fui largo con otro, así que estoy haciendo bastante breve. Una lástima porque era muy jugoso y muy hermoso. Pero no sé si va a agarrar ya me metí muy profundo. Ahora le invito así que vayamos para ver otra posición. El primer principio es que tenemos que cambiar nuestra mente. El segundo principio que tenemos que utilizar nosotros es cambiar nuestra actitud. ¿Sí? Si quiere despertar, iglesia, ese gigante poderoso que está dormido en usted, cambie su forma de pensar. Mientras se vea langosta no va a lograr cosas grandes. No va a tener sueños grandes, ni propósitos grandes, ni cosas grandes en su vida, porque todavía su mente sigue siendo pequeñita, como una langosta. Lo segundo que nosotros tenemos que cambiar, ¿sí?, es nuestra actitud de langosta, y tenemos que tener una actitud de gigante. Vamos a ver, bueno, ya lo tenemos, no tenemos. Sí, hasta vimos anaquitas, no. 30. Caleb hizo callar al pueblo y dijo: subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Miren lo que dice Reina Valera, que me interesa, porque es como que no hemos acostumbrado a la Reina, a la Biblia Valera. El 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Sí? Qué bueno. Qué buena actitud la de Caleb. Entonces dice que el pueblo de Israel estaba al frente de la tierra prometida, la cual ya Dios se le había dado. ¿Ya Dios se le iba a dar? No, ya Dios se le había dado. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado y nosotros aún estamos esperando a ver si Dios nos da? Cuando Jesucristo fue a la cruz y pagó un precio por cada uno de nosotros, en esa cruz Él ganó todo lo que nosotros. Dice: muerto el testador, lo que heredamos tenemos que reclamar la herencia. ¿Y qué tiene que reclamar usted para su vida? ¿Cuál es su faltante? ¿Cuál es su escasez? ¿Qué es lo que necesita? Dios suple todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria por medio de Jesucristo. Lo tenemos todo. Ellos tenían enfrente la tierra prometida. Y algunos dijeron: no, porque ahí hay gigantes. No, porque ahí
Cuando Dios te entrega una tierra, no te la entrega viéndote como la costa, iglesia. Dios te entrega viéndote como un gigante. ¿Se dan cuenta? Él no escogió al pueblo de Israel para decir ustedes son langosta, porque hubiera preparado la tierra para que viviesen langosta, con una mentalidad pequeña. Ahora Dios puso un potencial, Dios puso algo grande dentro de nosotros. Y eso grande que puso dentro de nosotros se llama Espíritu Santo. Es el que nos hace ver como gigante ante las adversidades, ante los problemas, las situaciones. Miren, Caleb era un hombre ordinario, común y silvestre, como he dicho, pero tenía una actitud extraordinaria. Cuando vio que el pueblo empezó a achicarse, a minimizarse, a decirse no somos nada, somos pequeñitos, somos langosta, no sirvo para nada, él le dijo, no, cállense en la boca. Se dio cuenta que estaban en lo natural. Y nosotros cuando estamos en lo natural declaramos cosas naturales y atamos las espirituales para nuestras vidas. Es un movimiento, voy a confundir la cámara, ya veo que soy muy ágil. La cintura que tengo para... No cintura que... La alta cintura, ganó mucha plata. Cuando el fútbol, y ahí empezamos a ver. Bueno. Entonces vemos que... Estamos naturales. Sí. Entonces vemos que Caleb hizo callar al pueblo. Dice, cállense. Él entendió. Y dice, el versículo dice al final, está en esa versión. Yo la voy a leer porque me olvidé. Al final, ¿qué dice? ¿Se acuerdan lo que tiene de una manera? Porque más podremos nosotros que ellos. Ahí está la clave de cambiar la actitud. Más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué nosotros los cristianos decimos, nosotros podemos más que ellos? Dijimos que Dios está en mí y para mí. Dios está en usted y para usted. Entonces vemos que la actitud del cristiano tiene que ser esa. Más podremos nosotros que ellos, hablando de los gigantes. Dios nos llevó a una tierra de gigantes, donde había casas gigantes, donde tenían viñedos gigantes, recogían frutas gigantes, porque cuando hicieron la cartografía vieron que los frutos eran redimidos, una tierra redimida, frutos enormes. Dios no te va a dar algo a un hijo de Dios para que te veas como langosta. Dios te va a dar algo para que te veas como un gigante. ¿Me van entendiendo, no? Miren que si no arrancamos nuevo. ¿Entendí? Bien, no hay obras algunas. Veo las caras por ahí, algunos están serios, me parece que por los chistes del pastor no sirven o... Entonces vemos que el problema está en que tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que tener esa actitud. Miren, David, vamos a llevarlo a un ejemplo práctico. Cuando estaban peleando los filisteos contra el pueblo de Israel, dice que había un gigante que por 40 días salía y proclamaba, ¿sí?, sobre el pueblo de Israel y los invitaba a un combate, y el que venciera y los otros tendrían que ser esclavos. Ahora David fue el único que fue con una actitud diferente, porque dice que tanto Saúl como sus generales se andaban escondiendo y los soldados ninguno se animaba ahí. Ahora que era el más pequeñito, sin tener experiencia, sin haber estado asistiendo a las milicias, porque esa es la palabra que cuidaba ovejas, ¿sí?, un rebaño pequeño de sus padres, no estaba preparado, era jovencito, quiere decir que no tenía 30 años. Porque en esa época, cuando era mayor de edad, a los 30 años, tus padres te llevaban y te asentaban. Este es mi hijo, Sandro Bocio. Ah, es Sandro, hijo de don Bocio. Me reconocían por mi papá y no por los hechos míos. Entonces quiere decir que era un jovencito de 17, 18 años. Pero fue el único que tuvo una actitud, un cambio, ¿sí?, que marcó una diferencia. Fue el único que se presentó y le dijo, yo voy a ir a enfrentar a este gigante. Y esa es la actitud. Y muchas veces tenemos que enfrentar gigantes en nuestra vida, pero nos estamos escondiendo.
como se ponía Saúl, nos metemos en cuevas. Hay cuevas espirituales, hermanos, donde los cristianos nos metemos. Nos escondemos de la realidad. Y si no hay un cambio de actitud, nunca vas a lograr nada. No vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes un cambio de actitud, es como que te paralizas, te estancas, no avanzas. Y fue David el único que tuvo una actitud de decirle, yo voy a pelear con ese gigante. Ahora, cuando lo ve a David, le dice, vos venís a pelear conmigo. Si vos venís con un palo y venís con piedra, ¿qué te crees que yo soy un perro? Le dice. Y David que dice, vos venís a pelearme con espada de cabalina, mas yo vengo a pelear en el nombre del ejército de Israel. En el nombre de Jehová. Entonces Dios vivo del ejército de Israel. Entonces vemos que la actitud fue otra. Él no miró lo físico que era grande el problema. No lo miró naturalmente que el problema, ese gigante era grande. Él sabía que como Dios tuvo cuando él mató el oso, cuando Dios tuvo cuando mató el león, de esa misma forma iba a estar. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Y donde él caminaba, Dios estaba con él. ¿Cuántos lo estamos aquí creemos que Dios está en nosotros? Que camina con nosotros. Dice su palabra que nunca te va a abandonar, ¿sí? Y que siempre te va a amparar y que va a estar contigo hasta el último día de tu vida. Yo lo creo. El tercer punto, tenemos que empezar a hablar. No basta solamente con cambiar nuestra mente, dejar tener una mente de langosta. No solo basta con cambiar esa actitud de langosta, sino que también tenemos que hablar. 40 días, Goliat, ¿quieren buscarlo? Cierran en Samuel 17, y ya digo el versículo de 45, para que los que están ahí, 45 al 47. Bueno, ustedes lo pueden ir leyendo ahí. Él le dice, usted viene contra mí con lanza y cabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios del ejército de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. ¿Cuántos están dispuestos a declarar hoy que Dios pondrá a tus enemigos en tu mano? Yo no sé, iglesia, cómo has venido, no sé cómo has comenzado el año, si has comenzado un año donde tuviste gigantes, problemas gigantes, situaciones gigantes, adversidades gigantes. No sé en qué cosas de tu vida estarás pasando, pero yo sé que hoy Dios dice que pondrá tu enemigo en tus manos. Y que tú no solo lo vas a vencer, sino que lo vas a matar y le vas a cortar la cabeza. Quiere decir que en esta noche, iglesia, tú no te puedes ir como viniste. Esos gigantes que te estaban atormentando ya no pueden estar más en tu vida, porque el que está conmigo es poderoso y gigante. Él me está dando la herramienta esta noche para poder decir que yo he vencido a ese problema. Y ese problema a esa viene el enemigo te dice que sos un fracasado, que no vas a lograr nada. Como le dijo a David, pero vos venís con palo y venís con piedras a mí. Lo quiso ver de que era un fracasado. Si vos sos un jovencito, no estás preparado en la guerra, mira yo, soy gigante, estoy preparado en la milicia. Mirá toda la herida de guerra que tengo yo, vos vas a venir conmigo. Hoy te mato, te tiro eso para que te coman las águilas del campo. ¿Cuántas veces el enemigo te viene y te dice cosas a tu vida? Tú no estás preparado, tú no eres nadie, tú no sirves, no sabes ni hablar, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro. Él te quiere intimidar. Ahora, ¿David se dejó intimidar? Claro que no. El tercer principio, empecemos a declararle a nuestro gigante. Empecemos a profetizarle. David le profetizó que dijo, hoy mismo Dios, diga hoy iglesia, hoy mismo Dios pondrá a mi enemigo, a Goliat, el problema en mi mano. Dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo, y de todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
Todo el mundo sabrá que en la iglesia Refugio de Salvación hay un Dios, el Dios de Israel. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Entonces fíjense, qué hermoso, qué mensaje nos está dejando hoy el Señor. Tenemos que empezar a despertar ese gigante que está en nosotros. Tenemos que empezar a declarar, a profetizar. ¿Qué es lo que hizo David? Profetizó. ¿Usted qué problema tiene? Lo puede decir como dijimos recién, te puede mostrar que son fracasados, o decirle, no, yo no soy fracasado, yo creo en lo que dice la palabra de Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te puede decir, estás enfermo, te vas a morir. Porque el problema te va a venir a decir eso, estás enfermo, te vas a morir. Es más, ni siquiera vas a ver a tu hijo cómo crece, no vas a poder llegar a ver a tus nietos. Pero nosotros por medio de la palabra tenemos que decretar, tenemos que profetizar, que nosotros creemos lo que dice la palabra y no lo que nos dice la circunstancia. Lo que dice tu realidad, una vez va al médico y el médico te da un diagnóstico médico y te dice, tenés tal cosa. Esa es la realidad, no lo vamos a negar, tenés esta cosa. Pero la palabra dice que Jesús se llevó todas las enfermedades en la cruz, que sufrió mis dolores y que fuimos sanos por su llaga. Yo creo lo que dice la palabra. El diablo cuando estaba fue los 40 días en el desierto, Jesús lo tentó 3 veces. Jesús se quedó calladito, amilanado ahí lo que decía el diablo. No, declaró lo que decía la palabra. Nosotros ante una adversidad, ante un gigante, tenemos que empezar a declarar lo que dice la palabra. Es la única forma de vencer a nuestros gigantes con lo que dice la palabra, con las promesas. ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? Todas las promesas son para nosotros en el un sí, y la iglesia es un amén para justicia de Dios. Todas las promesas son para los hijos. Todo lo que usted encuentra en la Biblia son promesas que Dios ha dejado para nosotros. Y si son un sí, quiere decir que son un sí. Y cuando un sí es un amén, ya está hecho. Está hecho para nosotros. Entonces David, sabiendo eso, él lo enfrentó y lo venció y lo cayó. Entonces, ¿cómo usted puede hacer callar y matar a un gigante, a un problema? Profetizando la palabra de Dios. Si usted se encuentra enfermo, no, yo tengo salud en Cristo Jesús. Él se llevó toda mi enfermedad. Si lo quiere hacer un fracasado, díganme, no, yo no soy ningún fracasado y mis generaciones seremos llevados a las naciones a predicar el Evangelio. Naciones, no. Arranquemos por casa. Declaremos lo que nosotros queremos. Imaginémonos qué es lo que queremos en Cristo Jesús. Es la única forma de que podamos vencer a nuestros gigantes. Miren, no solo basta para ir cerrando y cambiemos nuestra forma de pensar. No basta, porque si no cambiamos nuestra forma de pensar, nunca vamos a lograr cosas grandes. Si nosotros queremos cosas positivas para nuestra vida, pero hablamos negativamente, nunca lo vamos a lograr. Si queremos lograr cosas grandes, pero tenemos pensamiento de langosta, tampoco lo vamos a lograr. Tenemos que cambiar una actitud. Como decía, más podemos nosotros que ellos. ¿Sí? Más podemos nosotros, los hijos de Dios, que los problemas. Los problemas de nuestra vida han sido solucionados. El problema es que, como el gigante está dormido, viene un momento de crisis en nuestra vida y no sabemos cómo salir de adelante. Pero Dios ya te dejó la salida a cada problema. Y no te lo dejó, y no es que lo hizo ayer o mañana. Desde antes que nosotros, y desde que el mundo fuera fundado, ya Dios te dio salida a nuestros problemas. Y ligeras son nuestras cargas. Porque las cargas que tenían que pasar los judíos eran que tenían que obedecer toda la ley. Hoy nosotros, nuestras cargas son livianas porque vivimos la gracia. Antes teníamos que esforzarnos para no pecar. Hoy solamente tenemos que creer. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si es un amén, que sea un amén gigante, que no sea un amén. Amén. Ellos son poderosos gigantes. Qué garganta que tienen. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces no bastan con esas 3 cosas.
aparte de declarar la palabra, de hablar hermoso, lo más importante y lo principal del mensaje que nosotros podamos tener despierto ese poderoso gigante. Ese Dios que está en mí, ese que está en control de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Lo invito a que se pongan de pie. Vamos a estar adorando al Señor. Adórele. Ahora usted sabe que quizá hoy ha venido con un problema, con un gigante en su vida, pero también usted sabe que hay un poderoso gigante que está para ayudarlo. Y Él está en ti y le dice la palabra es para ti. Como dijimos, quizás en un momento difícil no le encontremos solución a los problemas. Y quizás los problemas puedan ser familiares, económicos, financieros, problemas de relación en el matrimonio con nuestros hijos. Pero hoy usted ha escuchado un mensaje en el cual ahora tiene que cambiar de actitud, tiene que cambiar de pensamiento. Y que lo bueno que hoy en esta hora que va a empezar a declarar para su